Sí, pude perdonar a papá. Como había testificado anteriormente, eh, él sufría de alcoholismo y lamentablemente él era una persona muy brillante, era muy inteligente, era un hombre que tenía muchas habilidades y muchos talentos bien lindos y bien bonitos. Era una persona bien talentosa, pero lamentablemente, ¿verdad?, se había refugiado en el alcohol y bajo los efectos del alcohol, pues como dije anteriormente, él nos maltrataba físicamente, emocionalmente y de todas las formas y maneras. Y lamentablemente también trató de muchas veces de quitarnos la vida. Y si nosotros estamos con vida y si todos nosotros estamos vivos, se lo debemos a Dios, que en todo momento Dios nos guardó y Dios nos libró con su poderosa mano. A raíz de todo el maltrato, a raíz de todas las cosas que nosotros vivimos en nuestro hogar, en nuestra familia, donde nosotros fuimos víctimas de abuso infantil, ¿verdad? Y de maltrato y todo eso, donde no tuvimos una niñez como la han tenido muchos niños, donde no tuvimos una adolescencia como muchos adolescentes la han tenido. Nuestra niñez y nuestra adolescencia fue muy dura, fue muy triste, fue muy difícil. Y a raíz de eso, pues dentro de mi corazón, hablo personalmente por mí, dentro de mi corazón yo le guardaba mucho rencor a mi padre, yo lo odiaba y muchas veces hasta le deseaba la muerte, lamentablemente. Recordaba y pensaba, ¿verdad?, en todo el daño que él nos había hecho a nosotros, en todo el daño que él me había hecho a mí personalmente, en todas las palabras, en todo el abuso, en todo el maltrato, que yo llegué a odiar a mi padre, yo llegué a desearle la muerte a mi papá, al hombre que, ¿verdad?, que me engendró. Y lamentablemente dentro de mi corazón había tanto odio hacia él, que era algo que yo no lo podía resistir, era algo que yo no podía verlo, era algo que yo no quería saber de mi papá, ¿verdad? Porque recordaba todo el daño que nos había hecho a todos nosotros y todo el daño que me había causado en mi vida personal, como hija, como mujer. Y yo odiaba a papá con todas las fuerzas de mi alma. Pero qué lindo que Dios llega a tiempo. Dios está mirando desde el cielo y Dios conoce nuestros corazones y Él sabe, ¿verdad?, el porqué y la razón por la que yo odiaba a mi padre. Y Dios nos hizo una cita. Después de tantos años, mi padre reconoce, mi padre admite, ¿verdad?, todo el daño que me había hecho y reconoce que no había sido un buen padre. Y recuerdo que en una ocasión él llegó a mi casa y él comenzó a decirme, ¿verdad?, pedirme perdón. Mi padre comenzó a pedirme perdón y empezó a acordarse de todas las cosas que me había hecho y me decía: Nancy, perdóname, perdóname por todo el daño que te hice, perdóname, hija, perdóname, perdóname. Era algo que yo no quería escucharlo porque yo nunca había tenido una relación de padre a hija con mi padre. Siendo él mi padre, era como si él no hubiera estado en la casa. Siendo él mi padre, yo lo veía y lo sentía como si él no fuera mi padre, porque no hubo esa relación de padre a hija, esa relación bonita que tienen muchos padres con sus hijos, que salen a pasear, que los abrazan, que salen con ellos, que comparten, nada de eso. Todo el tiempo en casa lo que había era abuso, maltrato. Pocas fueron las veces que vi a mi papá estar callado cuando estaba, fueron pocas las veces que cuando estaba sano, pero no tuvimos una relación de padre e hija como yo hubiera querido, como muchos niños hoy en día la tienen, y damos gracias a Dios por ello. Cuando mi padre me pedía perdón, yo lo que hacía era recordar todo lo que él me había hecho, y recuerdo que él me abrazó. Mi padre me abrazó y yo pues me quedé así con mis brazos caídos. Yo no quise ni tocarlo, yo no quise abrazarlo. Él lloraba encima de mí, lloraba amargamente, pero lloraba mucho y me repetía constantemente: Nancy, perdóname, perdóname, Nancy, perdóname. Yo reconozco que yo fui mal padre, perdóname por todo lo que te hice, perdóname por todo el daño. Pero mientras él me pedía perdón, en mi mente navegaban todos esos malos recuerdos, todas esas malas memorias, hasta que no sé, sentí un impulso, sentí quizás un poco de pena con él, ¿verdad? Porque él estaba encima de mí, de mi hombro, llorando, pidiéndome perdón. Y yo recuerdo que yo abracé a papá, y cuando yo abracé a mi padre, yo sentí una presencia sobrenatural que bajó del cielo. Era un fuego que me quemaba. Luego, cuando vine al Señor, entendí que era la presencia del Espíritu Santo, y esto que él no conocía al Señor y yo tampoco, para que ustedes vean que Dios obra, ¿verdad?, en situaciones
así familiares, en situaciones de familia, en seres humanos, las personas, que aunque nosotros no los conozcamos, cuando Dios tiene un plan con una vida, Dios no tiene que esperar que tú vengas a donde Él para Él tratar contigo, sino que Dios comenzó en esa tarde a tratar conmigo, con Nancy de Jesús. Él tenía un plan con mi vida y él tenía que obrar en mi vida y Él tenía que arrancar de raíz de mi corazón todo ese odio y todo ese rencor que yo sentía hacia papá. Y yo recuerdo que cuando yo abracé a papá, yo sentí ese fuego, pero era un fuego que yo sentía que me quemaba. Y yo comencé a llorar. Y comencé a llorar encima de mi padre y ambos llorábamos. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo pude escuchar el ruido de cadenas caer al piso, que recuerdo que yo abrí los ojos y miré a los lados, porque es que las sentía, yo sentía el peso de cadenas caer al piso, oí el ruido cuando las cadenas cayeron en el piso y yo miraba porque yo lo oía, pero no podía